Bueno, estamos con el señor Jorge Morelli, editor de Economía del diario Expreso. Señor Morelli, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, Vladimir. La primera pregunta es, eh, ¿cómo ha visto el desarrollo económico de China en lo que es la nueva ruta de la seda? Bueno, yo creo que es el evento más importante que ha ocurrido para las economías emergentes de todo el planeta en los últimos años. El anuncio y la realización progresiva de la ruta de la seda china en todo el planeta ha supuesto, como sabemos, la expansión de una red creciente, primero a todo el área de Europa, especialmente de Europa Oriental, pero también de Europa Occidental a través del Mediterráneo, mediante la adquisición, el contrato, el alquiler, en fin, la figura que se presente en distintos puertos del Mediterráneo, del Atlántico. Y la gran noticia, por supuesto, es que esta ruta de la seda no se limita a Asia y a Europa, como tradicionalmente fue durante siglos en el pasado, sino que se extiende alrededor del globo. Y en esa extensión, el cinturón, Road and Belt, como se llama en inglés, la ruta de la seda, ha incorporado un punto primordial en América del Sur, que es el puerto de Chancay. El puerto de Chancay es un puerto peruano, pequeño, una bahía soñolienta, por así decir, de mucho tiempo atrás, Que no más de 800 habitantes tampoco, ¿ah? muy pequeña, y que se encuentra al norte de Lima, relativamente cerca, pero que tiene una particularidad importante. Tiene el calado, la profundidad suficiente como para que puedan entrar los megabuques triple E, que son los que durante el resto del siglo XXI van a venir directamente desde los puertos de China a América del Sur, y van a poder atracar en el puerto de Chancay. El puerto de Chancay, China con socios peruanos está invirtiendo 3.000 millones de dólares en acondicionar el lugar para una operación de gran escala que permita acoger a estos enormes buques que miden, no sé, medio kilómetro de largo y cargan 20.000 contenedores cada uno, para poder desde ahí reenviarlos hacia puertos en el norte del Perú y de América del Sur, por cabotaje, y también hacia puertos hacia el sur de Lima, de Chancay, en el Perú y más allá. ¿Es hoy China el socio más importante económico del Perú? Sin duda, ¿Por qué? sin duda, pues, importa la enorme mayor parte de los minerales que el Perú exporta en cobre, y esto significa entonces que tiene un enorme interés en seguir manteniendo con el Perú unas relaciones no solamente económicas, sino políticas de una manera constructiva y el amparo, digamos, de una sociedad, de una operación entre socios, preferentes, entre socios estratégicos, si así se quiere, que mantenga, por supuesto, a ambas partes en buenas relaciones, y donde ambas partes puedan ver una prosperidad común A usted se compartida. le conoce como analista económico, político, pero muy poca gente sabe que usted es antropólogo. Bueno, en efecto. Bueno, Y lo era hace muchos años bueno, atrás. como antropólogo, usted también sabrá de que la economía que va a traer la inversión china va a tener un efecto sobre una nueva sociedad peruana en el siglo XXI. ¿Cómo será esto? Bueno, yo creo que va a ser muy positivo, por donde se lo mire. Pienso que esta nueva, digamos, posición estratégica que el Perú tiene en América del Sur va a ser relevada por la presencia de este enorme hub, este puerto, megapuerto en la costa del Perú, que va a servir en verdad para reabastecer a todos los demás puntos de la costa de Sudamérica sobre el Pacífico. Entonces, eso le da al Perú una posición de importancia que yo creo que China sabe, que conoce bien y que va a poder aprovechar. Nosotros, evidentemente, nos beneficiamos de esa situación. Ahora bien, hay una cosa más, Vladimir, es importante. El Perú, en el sur, tiene enormes recursos
de cobre, de litio, que son los insumos básicos para la producción de automóviles eléctricos en el siglo XXI. Celulares. Y de, por supuesto, una cantidad de otros dispositivos electrónicos. Tierras raras también existen en el Perú, y eso es otro insumo fundamental para la producción también de esa clase de artefactos. De tal manera que está en el interés de ambos países mantener una relación cercana y estrecha, así como también lo está en que las relaciones del Perú con los otros 3 países que tienen también estos recursos, cobre y litio, que son, por cierto, Chile, Bolivia y Argentina, estén también, digamos, en la misma página en lo que se refiere a este proceso que es no solo económico, sino político. Y esto viene a consideración de lo que hace me mencionaba respecto de la situación reciente en estos países vecinos, ¿no? La situación en Chile, en Bolivia y en Ecuador va a repercutir en el Perú económicamente y por ende en la inversión china. Es al revés, la inversión china va a repercutir, espero yo, favorablemente en la situación interna de Chile, de Argentina, de Bolivia y evidentemente de Ecuador también. Hay un dato muy importante, Vladimir, que data de las últimas 48 horas, y es que luego que el presidente chino Xi Jinping ha estado en la reunión de los llamados BRICS en Brasilia, se ha producido la noticia, ha circulado la noticia de que Brasil ha puesto a disposición del gobierno de Jair Bolsonaro 100.000 millones de dólares para inversiones en infraestructura. Esto es una noticia fabulosa, extraordinaria a mi juicio, porque muestra el contraste enorme que existe entre la política exterior de China respecto de Brasil y de América en general, América del Sur y del mundo, en contraste con otras políticas exteriores que, bueno, procuran, digamos, ventajas en el terreno político que a veces pueden, pues, digamos, desviarse o descarrilarse por caminos inesperados, ¿no? Yendo a Sudamérica, ¿cómo analiza la convulsión social de Ecuador, Chile y Bolivia? A eso me refería. La situación allá es distinta en cada caso, pero al final son fases del mismo proceso en cada uno de esos países, en mi opinión. Ese proceso es uno en el cual nuestras democracias tienen que dar un salto cualitativo. No son democracias, digamos, todavía suficientemente estables y equilibradas. Necesitan dar un salto cualitativo, repito, hacia democracias con equilibrio de poderes, con un mejor equilibrio de poderes. El caso del Perú quizás es uno de los más serios de falta de equilibrio de poderes. Tenemos nosotros una democracia de muy baja gobernabilidad y en mi opinión eso se debe a que nuestro equilibrio de poderes no está bien diseñado, es una arquitectura fallida. Entonces produce cada cierto tiempo, especialmente cuando hay crisis económicas como es el caso ahora, situaciones en las cuales la caída del Producto Bruto es muy fuerte y entonces la gente está muy dolida, muy resentida, muy molesta, muy incómoda, con un enorme malestar y no sabe cómo expresarlo, ¿no? Entonces, esta situación en el Perú felizmente no ha producido un estallido, pero sí en Quito, sí en Santiago, en Bolivia, evidentemente. Y bueno, pues en esos casos hay una combinación de factores, ¿no? Yendo por partes, ¿usted cree que en Chile haya cambio de constitución? Sí, evidentemente, ya entraron en ese camino. Uh-huh. Ese camino es un acuerdo ya tomado por todos los partidos políticos y evidentemente eso va a conducir a un cambio constitucional. Eso va a ser un proceso largo, sin embargo, y complejo, ¿no? Es bastante laberíntico, va a ser. Pero si eso sirve en este momento para apagar el incendio de inmediato, pues en buena hora es. Yo creo que ¿Seguirá Piñera al frente de Chile? Pienso que sí. Pienso que Piñera no va a renunciar, no va a caer y creo que el ejército es muy disciplinado y leal a la democracia. ¿En qué diferencia el proceso actual de Chile al que se vivió en el golpe de Salvador Allende con Pinochet? Mira, esto es una comparación de ya muy largo plazo, ¿no?
pero la pregunta podría valer también para el caso de Bolivia, es decir, ¿en qué se diferencia lo que ocurre en Chile respecto de la posición que ha tenido el presidente boliviano, Evo Morales, frente a la situación que le tocó, o que él mismo generó, en mi opinión, él mismo generó esa situación cuando digamos, hizo aprobar por parte de las instancias judiciales una modificación que le permitía a él postular a una reelección por cuarta vez. Eso fue inconstitucional y, consecuentemente, esa situación ha producido lo que tenemos ahora, y que finalmente terminó con su renuncia. Pero si lo vemos con un poco de perspectiva, ¿qué es lo que estamos viendo? Que en Bolivia la gobernabilidad también es precaria. Bolivia también es una democracia de baja gobernabilidad como la nuestra. Argentina también es una democracia de baja gobernabilidad como la nuestra. Chile es el país estrella en lo que a democracia se refiere en América del Sur. Precisamente por eso es que es muy importante que Piñera se mantenga en la presidencia y no renuncie, porque el golpe, el ataque contra la democracia chilena es un ataque contra la democracia en general en América del Sur. Entonces, esto es algo que necesitamos que Chile continúe, junto con Uruguay, siendo los dos referentes de la democracia latinoamericana. También se habla de que hay desestabilización en Ecuador con Lenín Moreno y se habla de marchas en contra de Iván Duque en Colombia. ¿Qué está pasando en América Latina? Lo mismo, Ecuador y Colombia también son, en mi juicio, democracias de baja gobernabilidad con un equilibrio de poderes bastante discutible y que necesitan, igual que el Perú, dar ese paso, ese salto cualitativo hacia una democracia mejor equilibrada. No es ningún misterio, esto lo hicieron muchos países europeos, también algunos asiáticos después de la Guerra Mundial, algunos sin que hubiera guerra de por medio. El caso de Francia, por ejemplo, fue muy notorio el año 58, ¿no? Pasaron de la Cuarta a la Quinta República. Ese cambio es una modificación importante, el modo como se equilibran los poderes. ¿La salida de Lula de la cárcel afectará en algo a la democracia en América Latina y por ende la economía? Bueno, eso es una pregunta que yo no puedo responder, es una pregunta que el tiempo dirá. Si es que Jair Bolsonaro en Brasil logra estabilizar las cosas y recupera el crecimiento, y si lo consigue, pues entonces es posible perfectamente que la salida de Lula no signifique un peligro para la estabilidad del país, o que el Partido de los Trabajadores no signifique un peligro, o que el Foro de Sao Paulo no signifique un peligro para la estabilidad del país. Pero eso en buena hora, si es que este crédito, si es que esta ayuda, si es que le alcanza China a Brasil en este momento con estos 100.000 millones de dólares que le facilita para la construcción de infraestructura, que evidentemente es una infraestructura latinoamericana, ¿no? Ese dinero no se ha informado para qué se usará, pero yo presumo que se usará para infraestructura, por ejemplo, ferroviaria, para conectar el Océano Atlántico con el Pacífico, lo cual sería ciertamente un paso gigantesco para el continente, ¿no? ¿Venezuela se volverá una isla? Bueno, Venezuela es un dolor, la verdad, para todos los latinoamericanos, y es difícil pronosticar allí la evolución de las cosas. Pienso yo que eso en gran medida depende de cómo sea la relación en lo sucesivo del ejército con el gobierno y cómo sea la acción de la opinión pública organizada. Y allí lo que ocurre es que hay dos vertientes en la opinión pública que se enfrentan en la calle, digamos, compiten en la calle en marchas gigantescas de cientos de miles de personas, y que a favor o en contra del gobierno de Maduro, pero esto ya hace mucho tiempo que esto es así. Entonces, ¿Guaidó logrará la presidencia? Bueno, ¿quién puede saberlo? El punto es que
Venezuela necesita procesar este problema. No puede continuar así indefinidamente. Y la razón por la cual creo yo el gobierno de Venezuela puede prolongarse de la manera que lo ha hecho es porque tiene una fuente de ingresos, que es el petróleo de Venezuela, que es prácticamente ilimitada y constante. En consecuencia, no se queda sin dólares, por así decir, que es lo que usualmente causa finalmente la crisis final y la debacle final de los proyectos de la índole de lo que ocurrió, por ejemplo, con Salvador Allende en Chile, ¿no? Para volver sobre tu pregunta. Dos preguntas finales. La actitud de México, de AMLO, de López Obrador, de darle asilo a Evo Morales, ¿hará que el sector de Latinoamérica mire mal a México o al gobierno mexicano? Bueno, yo pienso que AMLO todavía está muy poco tiempo en el gobierno mexicano y creo que no ha tenido tiempo de evaluar con toda con paciencia suficiente y con tiempo suficiente cuál es exactamente la naturaleza de la situación en Sudamérica. México es un mundo bastante distinto del nuestro. En México se vive en realidad mirando hacia los Estados Unidos, como es natural que ocurra, y en consecuencia suele tener una actitud respecto a Estados Unidos y otra distinta respecto de Sudamérica. Pero creo que esta situación va a cambiar rápidamente ahora que AMLO empiece a tomar nota de que en verdad la situación de Evo Morales en su país, ciertamente Evo puede permanecer en México el tiempo que desee, nadie lo va a echar de ahí, pero las posibilidades, me parece, de que Evo regrese a Bolivia disminuyen con el paso de cada día y no crecen, no aumentan. Con el regreso de la señora Kirchner al poder a través de su partido en Argentina, a través de que en el Perú va a haber un nuevo Congreso a partir de febrero, ¿qué tipo de territorio es América Latina para China? Bueno, a ver, Argentina es un caso lamentable porque yo tengo la impresión de que el nuevo gobierno que acaba de ganar las elecciones, el gobierno de Alberto Fernández en Buenos Aires, va a tener que hacer frente a una situación económica muy difícil, casi inmanejable, es una especie de tormenta perfecta. En consecuencia, ¿qué va a hacer cuando tenga que tomar decisiones duras para sincerar la irrealidad económica de la Argentina? ¿Cómo va a reaccionar la opinión pública argentina frente a eso? Porque no se espera una cosa de esa índole y eso no es una cuestión de decisión política, eso es una situación inevitable. O sea, eso se va a sincerar sí o sí, o lo hace el gobierno o sucede de facto. ¿Cómo va a reaccionar la opinión pública argentina frente a eso? ¿Ya qué con el nuevo Congreso? Bueno, el Perú es en este momento una incógnita todavía respecto de qué es lo que ocurrirá. Tengo la impresión de que el Perú está en este momento en lo que llamé en un artículo en la niebla de la política, ¿no? Decía Robert McNamara, el asesor de John Kennedy hace muchos años, que en la guerra como en la política el problema es que uno tiene que tomar decisiones sin tener ni siquiera la mitad de la información necesaria para decidir bien. Entonces, La niebla de la guerra se llama precisamente un fantástico documental que cualquier persona puede encontrar en internet sobre la historia de Robert McNamara. Pero la conclusión de esto es que nosotros en el Perú nos encontramos, me parece, todavía en medio de la niebla de la política. No sabría decirte cómo va a evolucionar esto, pero yo tengo la impresión de que por lo pronto no hay en el Perú violencia, y eso ya es un activo importante en un contexto como el latinoamericano. ¿Qué clase de esperanza somos para China o qué clase de esperanza es China para el Perú en este contexto, económicamente? Bueno, yo creo que el Perú necesita a China como un socio de primer orden, tanto para la compra de sus activos, de sus materias primas, como también para la inversión masiva en la infraestructura que el Perú necesita para el siglo XXI. Yo creo que en ese sentido nuestra amistad con China va a ser
un recurso fundamental para el futuro del Perú en esta parte del mundo. Muchas gracias.